Bien, ahí, listo. Ahora les voy a compartir pantalla. Ahí está. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Sí, profesor. Bien. Retomemos entonces con esta clase. Habíamos dicho que aparato sometido a presión era todo recipiente, ¿sí?, que contiene dentro un fluido que está sometido a una presión interna que es superior a la presión atmosférica, o sea que va más allá de los 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, este tipo de recipientes son recipientes que son peligrosos. ¿Por qué? Porque si tienen presión de más y si no se hacen ciertos controles, pueden llegar, ¿no es cierto?, a explotar, ¿sí? Habíamos visto estas imágenes de los diferentes recipientes sometidos a presión que nosotros tenemos, ¿sí? Compresores, pequeños pulmones para aire comprimido, ¿sí?, tubos, garrafas, incluyendo los extintores. Habíamos hablado que existe una legislación, aparte de la que nosotros tenemos en el 351, ¿sí? Tenemos una legislación, que esa legislación va a normar todo lo que es la fabricación de este tipo de recipientes, ¿no? Esas normas pueden ser IRAM, ASME, ASTM, BIM, que son normas internacionales. Bueno, la IRAM, ¿no es cierto?, que es del organismo de certificación de acá de la República Argentina. Entonces, cuando nosotros adquirimos algún tipo de recipiente que sea sometido a presión, es importante que nosotros le pidamos al fabricante, cuando lo adquirimos, ¿sí?, que nos proporcione todos los datos de diseño que tiene ese recipiente, incluyendo cuál es la presión de trabajo y los controles que se le realizó a ese recipiente, ¿sí? Esto va tanto para los recipientes nuevos como cuando nosotros compramos un recipiente que es usado, ¿sí?, también le tenemos que solicitar que por favor, por lo menos nos dé los controles hechos, ¿sí? Si el recipiente es usado, bueno, mira, te lo compro, pero necesito que vos me des el certificado que se le hizo la última prueba hidráulica, ¿sí?, y el control de espesores anual. ¿Estamos? Dentro de la ley nuestra, de la 19.587, tenemos su decreto reglamentario, el 351, que nos va a establecer a nosotros cuáles van a ser las medidas de prevención que tenemos que tener en cuenta cuando manipulamos este tipo de recipientes sometidos a presión. Entonces, dentro del decreto 351 voy a tener el anexo 1, capítulo 16, y los artículos comprendidos entre el 138 y el 144, que son los que a mí me van a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿sí?, cuáles son las medidas precautorias a tener para la manipulación y la adquisición de este tipo de recipientes sometidos a presión. Bueno, acá ya empezamos de nuevo con los problemas con el PowerPoint. Bueno, acá habíamos visto nosotros unas imágenes, ¿se acuerdan?, ¿sí?, de la explosión, cuando nosotros no efectuamos medidas de control, ¿sí?, que esos recipientes pueden llegar a explotar, ¿sí? Entonces, para que no se ocasione ese tipo de accidentes ante explosiones de estos recipientes, lo que tenemos que hacer es tomar medidas de prevención. Partiendo primeramente de lo que es la capacitación. El personal que manipula este tipo de recipientes tiene que tener una instrucción especial, sobre todo aquellos recipientes que son sometidos a presión interna, que tienen fuego, ¿sí?, como las calderas. Y más allá de la capacitación, lo que tengo que hacer es el mantenimiento preventivo, ¿sí? Si yo en ese mantenimiento preventivo detecto que hay alguna anomalía, voy a hacer una acción correctiva sobre esa anomalía, ¿sí? Por ejemplo, si estoy detectando que el manómetro no funciona, ¿sí?, en mi mantenimiento preventivo, lo que voy a hacer, ¿sí?, es la acción correctiva seguida a ese hallazgo que yo he tenido, va a ser arreglar ese manómetro, ver la posibilidad de que ese manómetro funcione, ¿sí? Si no se puede reparar, lo voy a cambiar, como por ejemplo, ¿no? Y después,
hacer los ensayos periódicos de control, que esos ensayos periódicos de control ya van a estar dados por ejemplo, la prueba de espesores, que se lo hace de manera anual, y la prueba hidráulica, que se le va a hacer de manera quinquenal, o sea, cada 5 años, ¿sí? Y las pruebas reglamentarias. Una de las compañeras de la licenciatura, la semana pasada, no estábamos viendo este tema, pero ella comentó, por ejemplo, que estaba trabajando en una obra de gasoducto y que había visto que habían hecho unos ensayos sobre esas cañerías por donde va el gas, y esos ensayos eran con radiación, ¿sí? O sea que el equipo que estaban usando era un equipo que tenía el simbolito de que ese equipo era radiactivo, emitía una radiación. Dentro de los ensayos especiales, más allá de la prueba hidráulica y el control de los espesores, yo voy a tener esos ensayos, ¿sí? Que van a ser, por ejemplo, con rayos gamma o con rayos X, ¿sí? Para determinar otro tipo, digamos, de funcionalidad, sobre todo cuando estamos hablando de cañerías, ya sean subterráneas o sean aéreas, ¿sí? Es importante que nosotros consideremos, ¿sí? Esas normas de fabricación, ¿sí? que al momento de la adquisición nosotros tengamos las fichas técnicas o las especificaciones técnicas, ¿sí? Que nos entreguen una garantía, sobre todo cuando adquirimos un elemento nuevo, un equipo nuevo, que nos den la garantía, ¿sí? De ese equipo, y aparte que en algún lado de ese recipiente yo tenga, por ejemplo, cuánto es la presión, ¿sí? De trabajo. O sea, alguna etiqueta o alguna fichita, algo que venga en el recipiente que a mí me indique, por ejemplo, ¿sí? Cuánto es esa capacidad, ¿no es cierto?, en kilos, por ejemplo, de presión que puede llegar a soportar. Disculpa, tengo de la fábrica tengo una, si querés, les paso para que vean los chicos una placa unas plaquitas de unas, vos mencionaste calderas el otro día, presiones, y las Claro. características que tiene cada caldera y los quemadores, todos tienen chapitas, así que si te interesa yo te lo paso, la presión, indica varias cosas. Sí, no hay problema. Yo creo que había mostrado las imágenes, si no me equivoco, de una caldera, no me acuerdo si ha sido acá o ha sido en la otra clase con la licenciatura, de una caldera que tenía una chapa, pero si las tenés mejor, porque yo por ahí hay ciertas fotos que por una cuestión de ética profesional y de confidencialidad no puedo mostrar de otros clientes, ¿no? Pero si vos no tenés No, bueno, problema. yo supongo que acá va a quedar, ¿no? No, por supuesto, pero bueno, viste que por ahí las clases quedan grabadas y qué sé yo, No, yo ¿viste? te lo mando al frente, Tomás. Bueno, Pero bueno, después, no importa, no importa, Tomás, si se puede, perfecto. Si no, buscamos por bueno, internet como para que ustedes bueno, vean, dale, no hay problema, ¿sí? está bien, Bueno, dale. habíamos hablado, ¿no es cierto?, dentro de los sin fuego, ¿sí? Los más comunes, por ejemplo, eran recipientes que transportaban o contenían agua, agua caliente, ¿sí? Gases, aires a presión, ¿sí? Y que dentro de estos recipientes sometidos a presión sin fuego no entraban las calderas, ¿sí? A ver, esperen un minutito, porque me está haciendo lo mismo que me hizo la semana pasada. No sé por qué hace eso. Espérenme. A ver. Lo voy a sacar y lo voy a volver a poner. Denme 2 minutos. No quiero que me vaya a pasar como la semana pasada, que por culpa de este PowerPoint después no pudimos terminar de ver la clase. A ver, estamos de nuevo. Bueno, ahí aparentemente se está viendo. Espérenme que voy a volver a compartir.
Bien. ¿Ahí lo ven? Sí, sí se ve, profesor. Bien, perfecto. Entonces, acá teníamos, ¿no es cierto?, algunas imágenes, ¿sí? Autoclaves y demás. Bien. Después teníamos también dentro de estos recipientes, ¿sí?, sometidos a presión que no tienen fuego, los tubos, que son tubos de oxígeno, ¿no es cierto?, de acetileno y demás, ¿sí?, ciertos gases que nosotros podemos usar para soldaduras, ¿sí?, los extintores y las garrafas con gas comprimido, ¿sí?, las garrafas que nosotros usamos habitualmente para la cocina, ¿no es cierto?, o algún tipo de otra actividad que tengamos que usar el gas envasado, ¿sí? Los líquidos refrigerantes, ¿sí? Y los controles, los ensayos, que se le tienen que hacer, la prueba hidráulica y el ensayo de espesores, más los ensayos especiales, ¿no? Con los rayos gamma, que son las gammagrafías, ¿sí? Y los metalográficos, que son a partir, ¿no es cierto?, de los metales. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado que decíamos, bueno, ¿quién puede hacer este tipo de ensayos? ¿Sí? Los ensayos especiales no los vamos a hacer nosotros, porque los equipos que necesitamos son equipos muy precisos, equipos que necesitas, por ejemplo, para hacer gammagrafía, necesitas sí o sí a la compra de ese equipo la autorización de la CNEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque son equipos que emiten una radiación gamma, ¿sí? Entonces, se contrata, por lo general, para este tipo de ensayo, laboratorios especializados que tienen estos equipos y que tienen gente que está muy especializada en lo que es el manejo. Y se toman ciertas precauciones cuando se van a hacer este tipo de ensayo, como por ejemplo la distancia, la ropa especial que se usa, así y demás. Y estos equipos requieren controles que también son muy precisos, casualmente por lo que es la emisión de estas radiaciones que son ionizantes, ¿sí? Ahora, para la medición, por ejemplo, de la prueba hidráulica, donde yo, ¿qué voy a hacer? Voy a llenar ese recipiente con agua, voy a aumentar esa presión interna, ¿sí?, de manera manual, ¿sí?, y se va a verificar cómo funcionan las válvulas y si no hay ningún tipo de pérdida o fisura que tenga ese recipiente, ¿sí? Ahora, ¿la prueba hidráulica la podemos hacer? Sí. ¿La prueba de espesores la podemos hacer? Sí. Pero para hacer este tipo de ensayos yo necesito sí tener una preparación previa, porque no es cuestión de ir y comprar el equipo y no sé después dónde corcholis tengo que medir y cómo tengo que preparar un informe, ¿sí? Entonces, habíamos visto, ¿sí?, por ejemplo, que se toman distintos puntos en lo que son las distintas caras, arriba, abajo, del frente, de la parte trasera, ¿sí?, de todos los laterales, se toman distintos puntos para poder medir con ese ultrasonido, para ver, por ejemplo, los espesores, ¿no? Y hay espesores ya reglamentados, que yo después, en virtud de lo que me arroje el resultado de cada una de esas pequeñas mediciones en cada uno de estos puntos, voy a elaborar ese informe. Entonces, si alguien se compra un equipito de ultrasonido para hacer mediciones de espesores, ¿no es cierto?, la bombita manual y demás para hacer la prueba hidráulica, lo puede hacer, pero la sugerencia es que antes esté bien capacitado, ¿sí?, por el IRA o por el lugar donde ustedes vayan a adquirir ese equipo, para que salgan al mercado, ¿sí?, haciendo un trabajo como corresponde. Porque recuerden que acaba el gancho del profesional después. Y si esto llega a estar dibujado o mal hecho, y esto, si nosotros decimos que tiene una vida útil de 10 años y resulta que el año y medio, ¿no es cierto?, la corrosión es terrible, o ese equipo o ese recipiente estalló, ¿sí?, el gancho es del profesional que hizo esa medición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer esto, ¿sí? Más que estos son recipientes que son peligrosos. Entonces tengo que tener una capacitación previa, ¿sí? Dentro de lo que a mí me dice la normativa IRA, en este caso, me está hablando, por ejemplo, del porcentaje de la deformación que va a tener ese recipiente, ¿sí?
Entonces, en virtud de ese porcentaje de deformación que a mí me arroje, con los cálculos ya establecidos para hacer esa medición, yo voy a poder informar cuánto va a ser la vida útil que va a tener ese recipiente sometido a presión, ¿sí? Cuando tenemos recipientes que albergan gases, nosotros, digamos, consideramos, ¿sí?, una deformación permanente que no tiene que superar, por ejemplo, el 10%. ¿Sí? En el resto de los equipos, esa deformación permanente no debe superar el 7%. Si no pasa lo que vemos nosotros aquí en esta imagen, ¿sí? De un tubo que está totalmente destruido, porque seguramente, ¿sí?, ya estaba con una deformidad o con una deformación bastante importante, ¿sí? Entonces no llegó a la vida útil. O en su defecto ya pasó esa vida útil. Bien, habíamos hablado, por ejemplo, que para los cilindros de acero, IRA tiene normativas especiales, como pueden llegar a ser los métodos de ensayo para lo que es la presión hidrostática, ¿sí? Para aquellos, por ejemplo, que tienen costuras, ¿sí?, para los gases permanentes, y para aquellos que albergan dióxido de carbono, o para aquellos que tienen costura, ¿no es cierto?, y que albergan amoníaco, por ejemplo. Entonces, el IRA tiene esas normativas, ¿sí?, que son las que a mí me van a decir, digamos, cuánto es la vida útil que puede llegar a tener ese recipiente que está sometido a presión, ¿sí? Por lo general, muchas veces ese método de ensayo de la presión hidrostática es la que voy a aplicar no solamente a los recipientes, sino también a las líneas, a las cañerías, ¿no es cierto?, a las tuberías, ¿sí? Entonces yo con eso lo que hago es ver cuál es la resistencia que tiene y qué tan hermético, ¿sí?, es, por ejemplo, esa cañería, donde se va a tener en cuenta, obviamente, todo lo que son las soldaduras, ¿no es cierto?, las uniones y demás, ¿sí? Son pruebas, por ejemplo, que se pueden llegar a hacer en las cañerías para lo que vendría a ser los nichos hidrantes, ¿no?, las líneas de los nichos hidrantes, que eso también se tiene en cuenta. No es solamente poner una cañería y decir, bueno, yo cuento en mi establecimiento con digamos, nichos hidrantes, ¿sí? Entonces tengo un sistema de sprinkler, tengo mis mangueritas, todo muy bonito. También se le tiene que hacer esa prueba hidrostática, o sea, no más allá de controlar las mangueras, de controlar las lanzas, los nichos y demás, ¿sí?, también a la cañería se le hace esa prueba de presión hidrostática para saber, digamos, si la presión es correcta o no, cómo está el estado de esa cañería. Si la cañería en una red de incendio llega a tener alguna fisura, alguna pérdida, lo que va a pasar es lo que empieza a perder presión. Entonces, cuando yo necesite activar ese sistema contra incendio, por ejemplo, sprinkler, no va a tener presión, ¿sí?, y no van a funcionar. Y ahí es donde ocurren los grandes incendios. Por eso que es muy importante en todo lo que esté sometido a una cierta presión, que se le hagan este tipo de ensayos, siguiendo la normativa, que más allá de que yo tengo la reglamentación del 351, como es una reglamentación que es bastante vieja ya, porque es del año 79, lo que hace estas normas, la IRAM, por ejemplo, lo que hace el organismo de certificación, es colaborar, ¿sí?, con la legislación que ya está, pero que me ha quedado un poquito obsoleta o que por ahí puede tener algún tipo de vacío. Entonces son complementos de esa legislación, ¿sí?, que no solamente la vamos a tener para el caso de los recipientes que son sometidos a presión, ¿sí?, también la vamos a tener para lo que es los colores de seguridad, las señalizaciones, también nos basamos en lo que dice la norma IRAM, ¿sí?, ya sea en cartelería, señalización de cartelería, como puede ser en las cañerías, la señalización, cómo pintamos, de qué color vamos a pintar una cañería. Entonces, las IRAM son importantes porque es complemento a la legislación que hoy tenemos existente, pero que por ahí ha quedado, ¿no es cierto?, un poquito vieja, un poquito obsoleta. Y como muchas veces costoso
cambiar esas leyes, que entren, ¿no es cierto?, a la legislatura y que se puedan modificar, lo que se hace es crear este tipo de legislación o anexos que acompañan, ¿sí?, que ayudan. ¿Estamos, chicos? Porque por ahí vamos a ir a la legislación nuestra, vamos a decir, pero la profe me dijo que la ley nuestra es la Biblia. Sí, es nuestra Biblia, pero muchas veces no encontramos cosas ahí. Entonces, cuando no las encontramos, busquemos las guías, ¿sí? Por ejemplo, a mí la ley me dice, dentro de lo que es el capítulo 18 del 351, cuando hablamos de todo lo que es la parte de incendio, me habla de los extintores, que el extintor obviamente que tiene que tener sus ensayos y que tiene que tener una etiqueta, ¿sí?, una oblea. Ahora, con el paso del tiempo, esas obleas se pueden caer, o por ahí hay gente que está aburrida, está el divino botón, y me saco la oblea y yo no sé si ese extintor está vigente o no. La única forma de darme cuenta si es un extintor actualizado es por el marbete, que es ese circulito plástico que tiene, ¿no es cierto?, entre el cuerpo del cilindro y el manómetro. Pero ¿qué pasa? El marbete, ¿sí?, me puede indicar que yo a lo mejor tengo un marbete color marrón, ¿sí?, porque corresponde al año 2020, por ejemplo, y yo ese matafuego lo recargué, ¿sí?, en diciembre del 2020. Entonces, me vencería en diciembre del 2021, ¿sí? Supongamos que para el año 2021 yo voy a tener un marbete color naranja. Si yo no tengo esa oblea que a mí me indica cuándo es la fecha de vencimiento del extintor, ¿yo qué voy a ver? Ah, tiene el marbete en marrón, o sea, y este año es naranja, chao, eso hay que cambiarlo. Cuando en realidad recién estoy en junio y eso vencería dentro de 6 meses, ¿sí? Y es un desperdicio, es plata tirada de un botón, ¿se entiende? Entonces, la legislación me dice que tiene que tener la oblea, pero resulta que hay ciertos lugares donde a mí me recargan el matafuego y en la base del matafuegos, en alguna cara del recipiente, me pegan un sticker, ¿no es cierto?, una etiqueta, una oblea autoadhesiva, donde tiene la fecha de carga y la fecha de vencimiento. Y te van a decir, ¿pero esto sirve o no sirve? Porque la ley dice que tiene que tener una oblea. Bueno, listo, ¿qué hago? Me voy a la IRAM. ¿Sí? La IRAM tiene otra legislación que ahí me dice que se puede colocar obleas autoadhesivas en los matafuegos. ¿Se entiende? ¿Entendieron a lo que yo me refiero cuando hablo del complemento de las normas IRAM a las normas nuestras? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, dentro de aquellos recipientes sometidos a presión que tienen fuego, el más común, ¿sí?, es la caldera, ¿sí?, donde hay producto de la presión que va a tener ese recipiente, empieza a generar vapor, ¿sí? Ese vapor, ¿no es cierto?, que por algún lado tiene que salir, o sea, tiene que tener algún venteo para que salga ese vapor, ¿sí? Lo que hacen las calderas es calentar un fluido, ¿sí? O sea, algo que circula adentro, por lo general siempre es agua. Entonces, yo puedo tener calderas en un hotel, puedo tener calderas en un edificio, o puedo tener calderas muchas veces también en la industria, dependiendo lo que yo quiero, ¿sí?, hacer dentro de mi proceso productivo. Entonces, la persona que a mí me está manipulando una caldera, tiene que tener una instrucción especial, o sea, no es cualquier persona, ¿sí?, la que voy a poner, faltó el calderista, vení vos, Pepe, y ocupa el lugar, y Pepe a lo mejor no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces tengo que tener esa persona bien capacitada, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice en el artículo 140 el decreto 351? Me dice textualmente, las calderas, ya sean de encendido manual o de encendido automático, tienen que ser controladas, ¿sí?, una vez por año. Entonces yo una vez por año, independientemente se encienda de forma manual, viene José y la encendió, ¿sí?, o la caldera se encienda de manera automática, yo sí o sí, una vez al año, tengo que traer a alguien que me haga el control de esa caldera, ¿sí? Además, la caldera necesita, sí o sí, que yo le incorpore señales, ¿sí?, una señalética, ¿sí?, una cartelería que tenga gráficos, y que en esa cartelería me indique, por ejemplo, cómo es la instalación, ¿sí?,
y cuáles son los dispositivos de seguridad que tiene y las maniobras. ¿Estamos? Maniobras paso a paso, cómo voy a hacer la operación, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, ¿sí? Y en caso de que haya algún tipo de emergencia, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Todas esas cosas siempre es prudente que estén en la sala de caldera. Ahora, la caldera, el recipiente en sí, es como decía Tomás recién, ¿sí? Debería tener una chapa dentro de lo que es el cuerpo, ¿sí? De la misma caldera, del cilindro, donde a mí me indique los datos de fabricación, número de serie, ¿sí? La marca, cuánto es la presión de trabajo que soporta y demás. El resto lo voy a anexar, ¿sí? Como cartelería adjunta en algún acrílico, en alguna pared, de una forma que sea visible, que la persona a simple vista sí lo pueda ver. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, ¿sí? Una chapita donde a mí me dice el equipamiento, o sea, qué número de equipo es, cuál es el modelo, cuál es la capacidad, la presión de trabajo, la presión de prueba, ¿sí? La superficie, ¿sí? Y todos los datos del fabricante y cuál va a ser la potencia instalada con la cual se tiene que manejar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a controlar o qué es lo que se va a controlar la persona que venga y haga este trabajo? Las válvulas de seguridad, las válvulas de retención, los manómetros, los niveles, la bomba de agua, ¿sí? El tapón fusible, todo lo que son automáticos, sistema automático, y el control de incrustaciones, que habíamos hablado la vez pasada, ¿sí? Que como yo tengo un agua muy dura, seguramente se puede llegar a formar algún tipo de sarro. Y ese sarro o incrustación, que está bien empleada la palabra incrustación, yo la puedo encontrar dentro, ¿sí? De las tuberías, dentro, ¿sí? de los accesorios que trae la caldera, o en la parte de afuera, ¿sí? De las instalaciones. Entonces, esto también es lo que la persona que venga a hacer el trabajo de inspección lo tiene que tener en cuenta, ¿sí? Acá tenemos esta imagen que ustedes ven, es en Rosario en el año 2013, donde hubo 5 personas muertas y 51 heridos, ¿sí? Por una explosión de una caldera. O sea, un accidente que se podría haber evitado tranquilamente. Eso sin contar los daños, acá estamos contando, estamos dejando informado, ¿sí? La ocurrencia, el siniestro en los daños a los seres humanos, ¿no? 51 heridos, que no sabemos qué tan grave estaban esos heridos, ¿sí? Y 5 personas muertas. Después de eso, hablemos de la cantidad de daños materiales, ¿sí? Que ocurrieron a raíz de esta explosión. ¿Se podría haber evitado? Sí, se podría haber evitado, tranquilamente, teniendo los controles pertinentes de manera anual, ¿sí? Y con una persona capacitada, que puede ser el mismo portero o los porteros, de saber lo que tienen que hacer, ¿sí? Porque el que administra un edificio tiene que saber, si tenemos caldera, ¿sí? Qué es lo que tiene que hacer con los controles de esas calderas. Ahora, muchas veces en los consorcios y demás, no necesariamente se requiere la presencia de un higienista, o sea, de alguien que esté especializado en higiene y seguridad, ¿sí? Pero acá en este caso, el control ante el tema de edificios, por ejemplo, lo debería hacer el organismo de contralor, ¿sí? Del gobierno municipal o del gobierno provincial, ¿sí? Cualquiera de los dos corresponde a la acción, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí, profesora. Sí, profe. Listo. Sí, Entonces, profe. ¿Quién sería en la Rioja el ente encargado de hacer el control, por ejemplo? ¿Hola? Sí, te escucho. Se me corta un poquito. ¿Quién sería en la Rioja? Porque me estoy poniendo en... ¿Quién sería? Sí. Bueno, cuando se hacen las habilitaciones, cuando vos haces una habilitación, por ejemplo,
comercial. Por ejemplo, a ver, un hotel, ¿me entendés? O alguna cosa. Viste que para las habilitaciones a vos te piden siempre, más allá del plan de evacuación y todo lo demás, te piden un pequeño manual de higiene y seguridad, ¿sí? Entonces, cuando te dan esa habilitación, yo supongo, acá en La Rioja no lo hace nadie, o sea, porque acá no lo hace Manual de absolutamente procedimiento. nadie. Ah, Claro, ¿viste? Entonces por ahí podés llegar, acá hay un hotel de alojamiento, por ejemplo, bastante famoso, que tiene una caldera. Supongo que la seguirá teniendo. Ahora, cuando yo trabajaba en esa época en la secretaría, nos toca hacer una inspección, pero en realidad fue por una denuncia de accidente, ¿sí? Porque si no, nunca hubiésemos ido al hotel alojamiento a hacer una inspección. No, no. Entonces la superintendencia nos avisa que tenemos que inspeccionar porque había una denuncia de un accidente. En la inspección general nos damos con que ese lugar tenía una caldera. Obviamente esa caldera que calentaba el agua caliente. Sí, como no tenían gas natural, y por ahí poner un Zeppelin para gas natural, ¿viste? O sea, para gas envasado sale muy caro. Entonces la opción era la caldera. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pedimos, por supuesto, en ese entonces el control de la caldera, pero si no hubiese saltado este accidente, o sea, nosotros ni nos damos cuenta que eso tiene una caldera, ¿sí? Ahora, si ese hotel alojamiento tiene un responsable de higiene y seguridad, es el responsable, es la acción nuestra, es decir, todo lugar dentro de la industria o dentro, ¿no es cierto?, de la manufactura que tiene calderas, ¿sí?, deberíamos nosotros hacerle los controles respectivos y tener los cuidados necesarios. Dentro de lo que vendría a ser lo domiciliario, o sea, un edificio para vivienda domiciliaria que tiene una caldera, hoy acá en La Rioja no tenés esos edificios, ¿no? Pero a lo mejor en Buenos Aires o en otras provincias sí las tenés. Debería ocuparse de ese control, debería haber una legislación por parte de la municipalidad, que la municipalidad es lo que te rige todo eso, ¿no es cierto? Vos cuando vas al centro, de lunes a viernes, vos no podés tirar agua en la vereda. ¿Quién lo controla eso? El municipio, ¿sí? El municipio que te saca la multa. Entonces vos tenés días asignados en el centro para limpiar la vereda, ¿sí? Si te enganchan después de ese horario establecido, te sacan una multa. Entonces, para mí, el control de calderas dentro de instalaciones domiciliarias, como es un edificio, por ejemplo, debiera tener el organismo de contralor, debiera ser la municipalidad o el municipio donde está asentado ese edificio, ¿sí? Porque ya, por ejemplo, si vamos a hablar de un hotel, el hotel tiene, tiene un propietario o varios, ¿sí? Y a su vez el hotel tiene empleados. Entonces debería tener un servicio de higiene y seguridad, ¿sí? Pero el organismo de contralor debería, para mí, a mi entender, tendría que ser el municipio, ¿sí? ¿Estamos, Tomás? sí, sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda que quede respecto al tema que hemos visto para pasar a ver lo que es la legislación, ¿sí? Ahí les comparto entonces, este es un Word, ¿no es cierto?, con lo que vendría a ser la legislación. En el capítulo 1, Profe, sí, 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 no, una consulta. En lo que eran cuando estábamos hablando recién de pruebas hidráulicas, sí. ¿solamente se hacen con líquidos o también puede ser que le hagan con agua o algún líquido y también presión de aire? No, se hacen con líquido. Se hacen con agua sí o sí. Porque, ¿viste Bien. alguna? No, tenía una duda. Yo, o sea, tengo la duda, digamos, en los que son, digamos, equipos de alta presión, pero bueno, no sabía exactamente, por ahí había escuchado, pero nunca pregunté, digamos, nosotros mandamos a hacer las pruebas hidráulicas cada 5 años, Sí, pero nunca consulté exactamente cómo es que las hacían. Yo pensaba de que nosotros cuando cargamos esos tubos, nosotros les ponemos una protección en sí, caso de que el tubo falle, digamos, y explote cuando se está cargando. sí. Y bueno, yo pensaba de que lo sometían a mayor presión,
pero nunca pensé si era con aire, con el mismo aire que nosotros le ingresamos de compresores, de cascadas, o si le sometían agua. Claro, es agua limpia, ¿no? Por supuesto. Cuando haces pruebas de estanqueidad también, en cañerías también se hace mayormente, ¿no es cierto?, con agua, ¿sí? Y con unas bombas especiales, unas bombas manuales, pero es con agua, la prueba se hace con agua. Bien, Para evitar gracias. cualquier tipo de problema, entonces usamos lo más común, lo más normal, que es el agua, ¿sí? Bueno, entonces habíamos hablado que en el anexo 1, en el capítulo 16, nosotros tenemos todo lo que son equipos que desarrollan presión interna, ¿sí? Desde el 138 al 144, ¿sí? Donde acá me va a decir, por ejemplo, en el 139 me dice, los hogares, hornos, calentadores, calderas y demás aparatos que aumenten la temperatura ambiente, o sea, que me sirvan a mí para calefaccionar, se van a proteger mediante revestimientos, pantallas o cualquier otra forma adecuada para evitar la acción del calor excesivo sobre los trabajadores que desarrollen sus actividades en ellos o en sus inmediaciones, dejándose alrededor de los mismos un espacio libre de no menor a 1,50 m, ¿sí? Y donde no se van a poder almacenar productos o materias que sean combustibles, ¿sí?, en los espacios cercanos. Entonces, en cada uno de los artículos del capítulo 16, ¿sí?, a mí me va a indicar qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Por eso es fundamental que nosotros sí o sí los conozcamos. Yo lo que he hecho acá es transcribirlo, ¿sí?, directamente de la ley para que ustedes lo tengan, que se los voy a pasar. No sé si se los pasé la clase pasada o solamente les pasé el PowerPoint. Eso no me acuerdo. No llegamos a ver el PowerPoint nomás. Bueno, entonces ya después, cuando terminemos, yo les voy a pasar la legislación, o sea, este capítulo, para que ustedes ya lo tengan, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesora. Bien. ¿Dudas que ustedes tengan? Antes de pasar a la última unidad, porque después Por voy a ahora no, hacer... profe. Bien, porque después yo voy a hacer iban a ser 3 trabajos prácticos, pero en realidad voy a unificar el segundo trabajo práctico, lo voy a unificar el 2 y el 3, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ver esta unidad y vamos a hacer, después voy a darles un poquito más de tiempo para que puedan desarrollar bien el trabajo práctico unificado, ¿sí? Bueno. Profesora, disculpe. Sí. En teoría, lo que son los compresores industriales, no los compresores chicos, sino los más grandes, no he visto, y sé que hay en muchos lugares, sobre todo en las gomerías, no se le hace el mantenimiento correspondiente ni ningún tipo de control, ¿verdad? Ellos tienen la posibilidad de poder, ante el desgaste que han tenido y los años, poder explotar. Claro, por supuesto, porque ya muchas veces con los compresores, o sea, los equipitos, los compresores, el problema es que te empiezan a juntar agua, ¿sí? O sea, Sí. agua de la misma condensación. Y esa agua interna, si no tenés una válvula de escape, o si vos no le haces, ¿sí?, una purga, o sea que tendría que ser un purgador, ¿no?, automático, o vos no le haces una purga manual, lo que va a pasar es que ese compresor, o sea, empiece a acumular agua adentro de condensación, y esa agua es la que empieza a podrir, ¿no es cierto?, el metal. Entonces ahí se empieza el proceso, ¿sí?, de pitting, el proceso de desgaste, donde la lámina cada vez va siendo más finita, más finita. Entonces, mientras más fina yo tenga las paredes de ese recipiente sometido a presión, ¿sí?, y dependiendo la utilidad también que le dé, ¿sí?, el riesgo es más alto. Pero es cierto, muchas veces en las gomerías, esas que no son gomerías chicas y demás, vos ves que el compresor está diciendo, anda a saber este compresor si alguna vez se le hizo algún tipo de mantenimiento o no, ¿sí? Y ahí es también donde entra esa problemática de ese vacío, ¿no es cierto?, con la ley, donde a mí el 1338 me dice, por ejemplo, que
si yo, a ver, voy a buscar el 1338, se lo voy a compartir. 1338. Espérenme un cachito, ¿sí? Para que nosotros lo podamos ver bien. Texto completo de la norma. A ver. Bien, vamos a compartir esto entonces. Compartir pantalla, aquí. Para que ustedes vean por ahí un poquito la problemática que existe, ¿no? Bueno, acá el 1338, habíamos visto que el 1338 a mí me habla de las horas profesionales, tanto del profesional externo, ¿sí? Como del técnico en higiene y seguridad, ¿sí? O del servicio de medicina, ¿no? De acuerdo a los trabajadores equivalentes. ¿Quiénes son los trabajadores equivalentes? Los que están en producción, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profesor. Entonces, esto es, por ejemplo, con las horas médicos, ¿no? Que no las vamos a ver porque no nos incumbe a nosotros, no somos médicos. Pero acá, por ejemplo, me dice que yo necesito, de acuerdo a la cantidad de trabajadores equivalentes, esto es para saber si necesito o no un servicio, ¿sí? ¿Ves? Así, horas profesionales mensuales de una persona que haga servicios de higiene y seguridad, ¿sí? Bien, entonces yo tengo primero la clase de empresa, empresas tipo A, tipo B, tipo C, ¿sí? Ahora, yo para saber si es una empresa tipo A, tengo que ir a los capítulos 5, 6, 11, 12, 14, 18, 21, ¿sí? Del 351, ¿sí? Para saber si es una empresa B, tengo que sumarle 5, 6, 7, 11 al 21 del 351. Y para saber si corresponde a una empresa C, voy a ir del capítulo 5 al 21 directamente, ¿sí? Dependiendo del tipo de empresa que sea, y la cantidad de trabajadores me dice cuántos son las horas mensuales. Entonces, si es una empresa tipo A, ¿sí? Vamos, yo voy a buscar aquí, decreto 351, para ir viéndolo. Espere. Decreto 351, no, este no. Un cachito, Infolex. Ahí está, mejor en Infolex. Bien, ¿qué me decía a mí? Que yo, por ejemplo, una empresa va al capítulo 5, 6, 11, 12, 14, 18 y 21. Vamos a ver, 5, 6 y 11. Entonces vamos a buscar, ¿no es cierto? Vamos a ir a los anexos, donde tengo los capítulos, ¿sí? Entonces me decía 5, 6. Vamos a ir al capítulo 5. Capítulo 5 me habla proyectos, instalaciones, ampliaciones, acondicionamiento y modificación. Todo establecimiento que proyecte, instale, amplíe, acondicione o modifique sus instalaciones tendrá un adecuado funcionamiento en la distribución y características de los locales de trabajo y dependencias complementarias. Ahí tenemos, dentro del capítulo 5, yo tengo el artículo 42 al artículo, a ver, esperen, artículo 56, ¿sí? Ahora, me habla, por ejemplo, en el capítulo 43, esperen, 45. Bueno, me habla, por ejemplo, de los sanitarios, ¿no? Que tiene que tener lavamanos, duchas con agua caliente y agua fría, ¿sí? Me habla de los desagües, ¿sí? Pues sí, bueno. Me habla de la cantidad de inodoros, de migitorios que yo tengo que tener para hombres, para mujeres, ¿sí? Todo eso me habla el capítulo 5. Así, bueno, ¿me sirve o no me sirve? No, no me sirve. Vamos al capítulo 6. ¿Qué me dice el capítulo 6? Provisión de agua potable, ¿sí? O sea, en realidad, si voy a vamos a hablar de la gomería, como decía Carlos, ¿no? Una gomería que tiene 12 empleados, ¿sí? Más el dueño. Bueno, ¿necesito tener un baño? Sí, necesito tener un baño. Entonces, ¿necesito hacer uso del capítulo 5? Y sí, porque me está diciendo que el baño, o sea, tiene que existir, ¿no es cierto?, algún lugar donde la persona pueda bañarse, no bañarse, sino higienizarse las manos, en este caso,
y usar, ¿no es cierto?, el inodoro, el mingitorio, lo que fuera. Entonces, me representan, sí, el capítulo 5 lo vamos a usar todo, ¿sí?, en los 3 tipos de empresas. El capítulo 6 me habla de agua potable, que necesito tener un suministro de agua potable, ¿no es cierto?, para la gente, que se tiene que realizar todos los estudios físico-químicos y bacteriológicos de esa agua. ¿Es representativo? Sí, es representativo porque me lo pide en los 3 tipos de empresas, A, B y C, ¿sí? Bien, vamos al capítulo 11, a ver qué me dice el capítulo 11. De ahí salto al 11. Entonces, busco capítulo 11, ventilación. En todos los establecimientos tiene que tener una ventilación, ¿no es cierto?, de tal manera que no me perjudique la salud de los trabajadores. Eso es para las empresas A, ¿sí? Bueno, ¿entraría? Y bueno, sí, entraría, porque yo no puedo trabajar, ¿no es cierto?, en un espacio donde esté totalmente confinado, ¿sí?, por más que esté calibrando gomas, ¿me entendés? Después vamos al capítulo 12. El capítulo 12, ¿qué me dice? Iluminación y color. Y bueno, sí, necesito tener una buena iluminación para el tipo de tareas que lo estoy haciendo, ¿sí? Capítulo 14, me habla de instalaciones eléctricas. Ahora, el capítulo 13 me habla de ruidos y vibraciones, cosa que en estas del tipo A no me lo toma el capítulo 13, pero yo en una gomería, ¿tengo ruido? Sí, profesor. Hay ruido. Sí, profesor. Entonces, Sí. claro, entonces la gomería, ya está. ¿Tengo ruido? Listo, no es un A, es un B. ¿Sí? O sea, ya con tener el capítulo 13, que no está marcado en el A, porque yo tengo ruido, y encima es un ruido, ¿no es cierto?, que es molesto cuando estoy usando el compresor, entonces ya paso a esos establecimientos B. ¿Listo? Entonces ya me voy. ¿Ven ahí la imagen, el B? Porque estoy pasando pantalla y no sé si se ve. Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, pero perfecto. se ve. Entonces, mi gomería va a estar incluida dentro de las empresas tipo B, porque tengo un ruido, ¿sí? Después, obviamente tengo que extenderme hasta el 21, o sea que voy a tener instalaciones eléctricas, por supuesto, máquinas y herramientas, ¿sí? Herramientas, aparatos ISAR no voy a tener, ¿sí? Voy a tener, bueno, aparejos tampoco, ¿sí? ¿Qué otra cosa voy a tener? Ascensores y no, tampoco voy a tener. Aparatos que puedan desarrollar presión interna, entra, ¿sí? Y así hasta, ¿sí?, el capítulo, el artículo, ¿no es cierto?, 21, o sea, el capítulo 21, ¿sí? Entonces, mi pequeña gomería es una empresita chiquitita, es un negocio que se aplica dentro del B. Ahora, dijimos que tenía 2 empleados más el dueño, por lo general el dueño nunca está en relación de dependencia porque es el dueño, entonces tengo 2 empleados. ¿Qué me dice acá? Cantidad de trabajadores equivalente de 1 a 15, yo necesito una persona que haga 2 horas mensuales, ¿sí? Así es como nosotros vamos a establecer los servicios externos. En este caso, obviamente, al estar dentro del grupo B, ¿sí?, necesita servicio externo. Ahora, si yo no hubiese tenido ni ruidos, ni vibraciones, ni esto, ni lo otro, ¿sí?, es una empresa de tipo A. Entonces, acá, por ejemplo, no necesito, ¿sí? A mí lo que me dice la legislación es que yo no necesito, no tenés horas, ¿sí? No necesitas ir a verlo. Ahora, veamos, del 18 al 21, ¿qué es lo que me dice? Por ejemplo, acá tengo, justo, protección contra incendios. ¿Necesito? Sí, por supuesto que necesito tener, ¿sí?, extintores y demás, ¿sí? Porque incendio puedo llegar a tener. Eso en el capítulo 18. ¿Qué me dice el 19? Elemento de protección personal. Y también necesito elementos de protección personal, ¿sí? ¿Qué me dice el 20? Selección de personal. Que el personal, ¿no es cierto?, yo le tengo que hacer, seleccionarlo, ¿sí?, donde le tengo que hacer un estudio antes de que ingrese al trabajo, o sea que es el preocupacional. Y después el 21, ¿sí?, me dice que tengo que capacitar a ese personal. ¿Estamos? Entonces entraría otro tipo de empresas acá. Pero fíjense que hasta 60 empleados, dentro de los que están las A, no me marca ninguna hora. ¿Sí? Me empieza a marcar a partir de 61 empleados, ¿sí?, hasta
más de 3.000, con la cantidad de horas mensuales, y obviamente ya en una empresa B o en una empresa C, sí me marca de 1 a 15. Entonces acá tengo 2 empleados, debería ser 2 horas mensuales, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema acá? Que muchas veces la gente que tiene estos pequeños tallercitos, ¿sí? de gomerías, por ejemplo, muchas veces no están trabajando con empleados en relación de dependencia, trabaja la misma familia, ¿sí? Entonces tengo el gomero que trabaja con el hijo y trabaja con un hermano, le va bien, no están en relación de dependencia porque son familias, lo cual no es necesario, o sea, yo puedo ser familia y decir lo tengo bajo relación de dependencia, ¿sí? Entonces le pago los haberes, lo tengo bajo una RT. Entonces, este tipo de negocios pequeños, así como las gomerías, no es muy raro que se le haga una inspección de higiene y seguridad. Y nosotros somos hijos del rigor, ¿sí? Si no nos inspeccionan o no nos están multando, las cosas no las hacemos. Pero por otra parte también es el desconocimiento, porque a lo mejor el gomero no sabe que tiene que tener todas estas cosas en regla, porque ese aparato que está sometido a presión, ¿sí? Si no lo controla periódicamente, puede llegar a ocasionar un dolor de cabeza, ¿sí? Como costarle la vida de alguno de los integrantes de ese staff, ya sea familia o no, ¿sí? Hasta parte, ¿no es cierto?, del edificio, ¿no?, del lugar donde está trabajando, ¿sí? Porque esa es una explosión que no va a generar fuego, por ejemplo, pero que sí va a dañar parte de su estructura, más allá del daño físico, ¿no? O sea, el daño en la estructura es un daño colateral, y más por ahí cuando son gomerías que están asentadas con linderos, ¿no? Ya explotó y el daño colateral lo va a tener ese lindero también. Entonces, parte es por desconocimiento, ¿sí? Y parte es también porque los organismos de contralor es como que no, o sea, caso omiso, ¿me entendés? No existen. Y si es un riesgo que es latente, ¿sí? Porque no sabes si se le hace el control o no. ¿Estamos? Profe, Uh-huh. con Sí, el tema este de pago de haberes y tenerlo en relación de dependencia a una persona que es familiar, en el caso de que, bueno, se tenga en blanco, se le paga una RT, todo, puede ser que muchas personas no lo hagan porque simplemente no dan los números. Digo, el Estado nos parte con impuestos y muchas veces a la gente que apenas está queriendo empezar, pagar impuestos tan altos lo lleva a la quiebra. Sí, es toda una seguidilla de sucesos, ¿no es cierto?, de causas. O sea, toda causa después trae una consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, son todas unas seguidillas de causas básicas, fundamentales, raíces, por lo cual nosotros tenemos, o muchas veces, ¿no es cierto?, hay empleados trabajando en negro. El problema está en que la gente por ahí no se da cuenta. Yo entiendo que son costos asociados a cualquier tipo de actividad y que muchas veces son costos que se pueden ser elevados, ¿no? Pero es necesario vos tener una persona, digamos, bajo libro. Por más que sea familiar, o sea, yo puedo tener mi negocio, yo conozco acá una familia que tiene un negocio bastante grande en La Rioja, y está a nombre de uno de estos familiares, que no está trabajando, pero está a nombre de él, y es una empresa familiar. El resto de los familiares, el padre, el cuñado, las hijas, todos están bajo relación de dependencia. ¿Sí? La única que no figura, porque no trabaja ahí, es la que vendría a ser, digamos, la dueña, o sea, digamos, la figura legal, ¿no? Es la que no trabaja ahí, porque tiene otra actividad. Pero el resto de la familia es todo un negocio familiar, más allá que tengan empleados en relación de dependencia. Pero esos familiares están todos bajo libro, ¿sí? Se hace un esfuerzo. Por ahí, en un negocio común y corriente, como puede ser un almacén, ¿entendés?, en el barrio, una cosa así más sencilla, pues decís, bueno, está bien, somos todos familia, no estás bajo libro, porque la plata queda en la misma casa, ¿sí? Pero cuando tenés otro tipo de rubro, o dentro de ese rubro tenés otros riesgos asociados y que son más peligrosos, por más que sean familiares, pues sí, está bien, tu hijo no te va a hacer una denuncia, pero si estás trabajando con tu sobrino, ¿sí? ¿Me entendés?
lo estás exponiendo. Entonces se entiende que por ahí te cobran como demasiados impuestos y un montón de cosas, pero lo preferible es que toda esa gente quede, a lo mejor no lo pones bajo libros en relación de dependencia, ¿sí? Con un aporte, con una obra social, porque lo arreglas de otra forma con tu pariente, pero pagale un seguro de accidentes personales, ¿sí? Por lo menos, que te sale un poco más barato que a lo mejor ya pagar una RT para todo. Entonces decís, bueno, mira, pago un seguro de accidentes personales que existen, es el seguro que tiene el monotributista, ¿sí? O sea, yo puedo trabajar en relación de dependencia en tal lugar y tengo una RT por esa relación de dependencia, pero cuando hago asesoría externa, si yo entro a una empresa X a hacer una intervención ergonómica o porque estoy llevando el servicio de higiene y seguridad, esa empresa a mí no me pone bajo libro, porque soy personal externo, ¿sí? Soy contratado. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo mi seguro de accidentes personales. Entonces, si yo adentro de esa empresa X a mí me llega a suceder algo, la empresa no se hace cargo, ¿sí? Se hace cargo mi seguro, que yo lo pago como personal independiente. Entonces, en este caso, muchas veces por ahí en la construcción pasa lo mismo, ¿sí? Ingresa un tercerizado a decir, no, mirá, son changos que yo contrato, sí, les pago, los tengo bajo libro, porque la UOCRA obviamente en construcción te obliga a que vos la gente la tengas bajo libro, ¿sí? Pero no me da para pagarle la RT. ¿Por qué? Porque sea la aseguradora que sea, al ser tan riesgosa la actividad, las alícuotas son muy altas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Su gran mayoría los tiene bajo libro, pero les paga un seguro de accidentes personales. Entonces esa gente está cubierta ante cualquier tipo de contingencia, ¿sí? No necesariamente es ART. Eso se hace en una primera instancia cuando recién están iniciando la actividad. Pero bueno, son cuestiones que muchas veces la gente se queja, y yo los entiendo, los comerciantes, ¿no es cierto? Y demás, que recién están iniciando actividades, la cantidad de impuestos que tienen que pagar y la cantidad de cosas, ¿no? Que por ahí, bueno, no tenés ventas excesivas, pero vos al empleado le tenés que pagar la RT, la obra social, ¿no es cierto? Y todo lo demás, o sea, es más que entendible, ¿sí? Pero ante la menor duda, porque vos no sabés qué puede llegar a pasar. En este tipo, ¿no? De establecimientos, ¿no? Por ejemplo, una gomería, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? No sé quién preguntó, quién fue el de los chicos que preguntó. No le reconocí la voz. Bien. Entonces, contestando a lo de Carlos, en este caso, sí, debería tener una persona que vaya 2 horitas de manera mensual, ¿sí? Que eso el profesional va viendo si va un día al mes, ¿no es cierto? Y en ese día cubre las 2 horas y hace absolutamente todo. Donde ahí van a estar las recomendaciones, se va a impartir las capacitaciones, se va a hacer la medición de ruido, la medición de iluminación, ¿sí? Se tomará muestra de agua, si esa gomería utiliza agua del grifo, bueno, tomaremos una muestra de agua, la llevaremos al laboratorio para que le hagan el físico-químico, el bacteriológico, y pediremos un presupuesto, si es que yo no mido espesores, pediremos un presupuesto para que un profesional tercerizado me haga la medición de espesores de esos compresores, esos pequeños plumoncitos que están allá adentro, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí. Bueno, perfecto. Dejamos entonces de compartir esto. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda que quede con respecto a lo que es aparatos sometidos a presión o equipos sometidos a presión? No, No, profe. no, Profe. Bien, Por perfecto. ahora no. Bueno, vamos a pasar entonces, me acabo de tirar el mate encima, me requeme. Vamos a pasar Seguramente en el práctico, cuando nos dé el práctico, ahí van a salir dudas o no. No, porque no vamos a hacer un práctico sobre esto. La idea que yo tengo para el práctico es que se arme teniendo en cuenta las unidades que ya hemos visto, por ejemplo, que se arme así como un procedimiento de trabajo seguro. Ya voy a ver bien cómo lo ensamblo, teniendo en cuenta lo que vimos el año pasado, el procedimiento de trabajo seguro, pero de la actividad rural, ¿sí? O sea, algo así más o menos me
me viene a la cabeza que podríamos unificar, que ya voy a Profesora, ver, sí, discúlpeme, en base a lo que estuvimos hablando recién de la legislación y lo que dice el compañero sobre los altos costos de mantener o de poder llegar a tener un servicio de higiene y seguridad para esos comercios pequeños. sí. La subsecretaría, ante una visita, bueno, estas personas desean trabajar, pero no pueden pagar ese servicio de higiene y seguridad. ¿La Sí. subsecretaría le ofrece el asesoramiento No, para que al menos no? no, la Secretaría no puede hacer eso porque son organismos de contralor, ¿sí? En su defecto, si este pequeño comerciante, esta comería, tiene una RT, ponele que tiene contratada una RT, a su gente la tiene con ART, se le puede pedir a la ART porque está dentro, ¿sí?, de las obligaciones que tienen las ART de asesorar al cliente, ¿sí?, de brindarle capacitaciones y demás. Entonces se le puede pedir asistencia a la ART, no a la Secretaría, porque la Secretaría no puede ser juez y parte. La Secretaría, su función es velar, controlar, ¿sí?, pero no puede hacer asesoramiento. Que la Secretaría para la Semana de la Seguridad te saque algún tipo de capacitación y demás, está todo bien, ¿me entendés? Pero no puede hacer servicios externos, no puede asesorar a las empresas o a los, o sea, las actividades, ¿sí? O sea, ellos son organismos de contralor. Entonces, si no hay plata para pagar a una persona que haga higiene y seguridad, se le puede pedir tranquilamente a la ART, ¿sí?, que está dentro de sus obligaciones, que me dé alguna capacitación anual. De todas maneras, yo por ahí digo, dependiendo el rubro, dependiendo la actividad, ¿sí?, vos podés hacer una visita mensual, ¿sí? En esa visita mensual, vos decís, no necesitas hacerle capacitación todos los meses. Vos podés armar un cronograma, que se lo vimos el año pasado, y decir, bueno, a ver, ¿qué riesgos tiene acá? Tenemos el riesgo de que el compresor explote si no se le hacen si no se controla y demás, sí, bueno, entonces vamos a dar una pequeña charlita de riesgo mecánico, que sería en este caso, ¿no?, por un equipo o por un aparato sometido a presión. Entonces le doy una charla, ¿sí?, sobre ese tema. Después, ¿qué otro riesgo pueden llegar a tener? Un riesgo de incendio, un riesgo eléctrico, obviamente, y le puedo dar orden y limpieza, ¿sí? Le puedo decir, bueno, ruido, por ejemplo, si hay ruido, entonces que usen los elementos de protección y demás. No necesariamente vos tenés que armar un cronograma que durante todos los meses del año, los 12 meses, le vas a dar 12 capacitaciones. La podés dividir, decir, bueno, a ver, comenzamos en enero o comenzamos en febrero, cuando vuelvan de las vacaciones, ¿sí? En febrero le voy a dar riesgo eléctrico. Perfecto. En mayo, junio, le voy a dar orden y limpieza y le voy a dar ergonomía, ponele, ¿sí? Y le voy a dar el uso de los extintores, ¿no es cierto? O sea, cuál es el peligro de incendio que yo puedo llegar a tener dentro de una gomería, ¿no? Y que arde eso, porque tenemos una carga de fuego importante, ¿sí? Y no sé, a ver, agosto, septiembre le doy otra capacitación. Y a fin de año rematamos, ¿no es cierto?, con un compendio en general. No necesariamente vos durante los 12 meses vas a dar permanentemente capacitación, ¿sí? Y después podés decir, bueno, a ver, hay que hacer mediciones, bueno, ¿cuándo corresponde? Las mediciones sabemos que son una vez al año, entonces una vez al año yo voy a ir, voy a medir, ¿sí?, lo que haga falta. Iluminación, ruido, puesta a tierra, ¿sí?, obviamente. Entonces eso por ahí se arregla el tema del servicio, ¿sí?, que no necesariamente puede ser algo mensual, ¿sí?, porque si no, yo siempre digo, si no tiene grandes riesgos, yo puedo ir a lo mejor, qué sé yo, cada 2 meses, cada 3 meses, ¿sí?, como para ver cómo está la cosa. Entonces, ¿por qué le voy a cobrar de manera mensual? Si yo lo puedo ir dividiendo, ¿no es cierto?, en 2 o 3 visitas al año, porque es algo que no tiene grandes riesgos, ¿sí? Los tenés medianamente cubiertos. Distinto es con las empresas que ya tienen un poquito más de riesgos y que tienen más trabajadores, donde ahí sí tenés que armar otro tipo de plan de acción, ¿sí? ¿Vamos, Carlos? Sí, profesora, sí, perfecto, gracias. Bien.
que le están dando mal la internet. Bueno, no sé, los otros escuchan bien, o sea, si hay una persona que se desconectó, y bueno, puede ser eso también, la internet que está medio fallando. Bueno, en esta última unidad, en la unidad número 5, nosotros vamos a ver todo lo que es riesgos mecánicos en máquinas y en herramientas, ¿sí? En donde nosotros, ¿qué entendemos por riesgo mecánico? El riesgo mecánico es un conjunto de factores físicos, ¿sí? Ahora, ese conjunto de factores físicos pueden dar lugar a una determinada lesión, ¿sí? En una determinada parte del cuerpo, ¿sí? Por la acción mecánica, ¿sí? De los elementos que van a componer esa máquina, ¿sí? Que puede ser un árbol de leva, un rodamiento, ¿sí? ¿Está compartiendo pantalla? No, estoy hablando. A ver. Estoy hablando, todavía no comparto el PowerPoint. Porque son las 20:12, entonces por ahí tengo miedo de quedarme media corta con el tiempo, entonces voy a ir hablando así un poquito, ¿sí? Ustedes avísenme si sigue grabando, por favor, se los pido, para que no tengamos que repetir mañana. Entonces, riesgo mecánico era eso, ¿no es cierto? Es el conjunto de esos factores físicos que tiene una determinada máquina, o sea, que se va a dar por una acción mecánica, ¿sí? Que tiene los elementos de esa máquina, ¿sí? Que pueden ser, como decía antes, un árbol de leva o los mismos engranajes, rodamientos, ¿sí? Ahora, esa acción mecánica me puede llegar a producir una lesión, ¿sí? Una lesión en las manos, una lesión, o sea, en los miembros superiores, ¿no? En las manos, en los dedos, ¿sí? En las piernas, en los pies, dependiendo dónde esté esa acción mecánica dentro de esa máquina, ¿sí? Ahora, también lo voy a denominar como riesgo mecánico a ese conjunto de factores físicos donde yo puedo llegar a tener algún tipo de lesión por el uso, ¿sí? De una herramienta, ¿sí? O porque yo estoy trabajando y de repente se proyectó una partícula, se rompió algo y hubo una proyección de algún tipo de material, ¿sí? Que puede ser sólido, ¿sí? O puede ser líquido también, un fluido, ¿sí? Se proyectó un fluido y el fluido estaba caliente, me cayó encima, me quemó. O el fluido fue a parar a mis ojos, ¿sí? Y me ocasionó, ¿no es cierto?, algún problemita en los ojos, ¿sí? Ahora, eso es cuando yo hablo de lo que vendría a ser el riesgo mecánico. Cuando yo hablo de máquina, ¿sí? Dentro de esa máquina tenemos todo, que es un conjunto de todos los elementos, ¿sí? Y de las instalaciones que transforman, ¿sí? La energía en algo que va a ser, ¿no es cierto?, un producto, ¿sí? O sea, hay una transformación de energía. Todo lo que está en movimiento, ¿sí?, genera, ¿sí?, energía, me la transforma, ¿sí? Entonces, la máquina, ¿sí?, va a ser un conjunto de elementos, ¿sí?, y de instalaciones que van a transformar esa energía en algo, un producto, un subproducto, ¿sí? Ahora, dentro de esa máquina, ¿sí?, y dentro de esa transformación de energía, yo voy a tener, ¿sí?, ciertos lugares donde se va a concentrar esa mayor transformación de energía, ¿sí? ¿Dónde se va a concentrar? En los elementos que están en movimiento, por ejemplo, ¿sí? Como puede ser un rodamiento, un engranaje. O puede ser en lugares donde yo tengo cableado dentro de esa máquina. Entonces voy a tener ahí una energía eléctrica, ¿sí? O voy a tener una energía neumática, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que yo tengo, ¿no es cierto?, como máquina, que después lo vamos a ver bien en el PowerPoint, con sus definiciones, ¿no? Bien. Dentro de la máquina yo voy a tener dos zonas que son a tener control, ¿sí? Que es la zona donde yo tengo todo el sistema de transmisión, ¿sí? Que es por donde va a circular, o sea, esa energía utilizada en el proceso, ¿no es cierto? O sea, la zona del sistema de transmisión, donde están todos los elementos mecánicos, ¿sí?, de esa máquina. ¿Qué hacen esos elementos mecánicos? Me producen algo, ¿sí? Cintas transportadoras, ¿sí?, un lugar donde haya una guillotina, ¿sí? Es un sistema de transmisión, ¿sí? Y después voy a tener el sistema de operación, que va a ser esa parte de la máquina donde yo estoy ejecutando mi trabajo, ¿sí? Ahora,
tanto el sistema de transmisión como el sistema de operación tienen que tener, ¿sí?, elementos de protección que van a ser muy precisos, ¿sí? ¿Para qué? Paradas de emergencia, ¿sí?, barreras laterales, enclavamiento. Esos equipos o esos dispositivos de prevención es lo que va a ayudar a que yo no tenga, ¿sí?, ningún tipo de riesgo asociado a un peligro. Porque en una máquina o con el uso de una herramienta yo tengo un peligro ¿de qué? Peligro de cortarme, de rebanarme los dedos, ¿sí?, de que mi mano o algo sea arrastrado, ¿sí?, de que quede atrapado entre algo, de que quede aplastado por algo, de que me golpee, ¿sí? Entonces, lo que hace esos sistemas de protección que yo voy a colocar dentro, ¿sí?, de lo que vendría a ser el sistema operativo, ¿sí?, como el sistema de transmisión que va a tener la máquina, son los que van a evitar que ese peligro, ¿sí?, yo tenga una probabilidad, ¿sí?, de accidentología. O sea, que el riesgo va a estar, el peligro siempre va a estar. Lo que yo voy a hacer Perdón, es disminuir. Disminuir el riesgo a través de la colocación de dispositivos. Claro, el peligro ya lo Tanto hablamos el el año sistema pasado. de... El peligro siempre está, ¿sí? O Sí, sea, yo tengo peligros dentro de ese sistema de transmisión y dentro de ese sistema de sí, operación. sí, de operación. Exactamente. Ese peligro, que es la potencialidad de la ocurrencia, ¿sí?, se va a transformar en un riesgo debido a la probabilidad de la ocurrencia, ¿sí? Yo con los sistemas de protección, que pueden ser una parada de emergencia, como puede ser, ¿no es cierto?, cualquier tipo de protección lateral, un enclavamiento y demás, que ya las vamos a ver en el Power, ¿sí?, lo que hago es disminuir la probabilidad de ocurrencia, o sea que tengo el riesgo controlado, ¿sí? Ahora, el peligro no lo voy a poder sacar, porque el peligro, si yo le saco ese enclavamiento o ese dispositivo de seguridad, sigue quedando la zona de transmisión, por ejemplo, ¿sí? Entonces el peligro sigue estando. Lo que yo hago, ¿sí?, es disminuir la probabilidad, en tener controlado ese riesgo. Eso lo tienen que tener bien, bien diferenciado, qué es peligro y qué es riesgo, ¿sí? ¿Estamos, Tomás? Sí, 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 sí. Bien. Estoy notando, pues. Va a 2000, pero bueno. Bien. Y después, obviamente, yo, ¿qué voy a hacer? Ante esa determinación, por eso es fundamental que nosotros, ¿sí?, cuando estemos trabajando en un determinado lugar donde tengamos máquinas o tengamos herramientas, observemos la actividad, ¿sí? Algo que siempre les voy a decir y no me voy a cansar de repetirlo. Observar la actividad. Observar para ver cómo se hace y poder determinar cuáles son los riesgos que yo tengo ahí, ¿sí? Si tengo riesgo de corte, si tengo riesgo de aplastamiento, si tengo riesgo de un atrapamiento, ¿sí? Entonces, una vez que yo evalué, ¿sí?, esos riesgos asociados a las determinadas máquinas o herramientas, de ahí lo que voy a hacer es tomar las medidas, ¿no es cierto?, de seguridad que voy a tener en cada una de las máquinas. Ahora, esas medidas de seguridad son combinaciones, ¿sí?, de medidas que ya vienen desde la fase de la construcción de la máquina, ¿sí?, desde la fase del diseño, ¿sí?, más las medidas adicionales que yo le puedo incorporar una vez que la máquina está instalada. Porque por ahí el diseño a lo mejor no es 100% seguro, o yo considero, ¿sí?, que necesito incorporar otro tipo de medida anexa o complementaria. Entonces, esas medidas de seguridad son combinaciones que yo voy a tener desde el diseño, desde la concepción de esa máquina o esa herramienta, ¿sí?, más las que yo considero que necesito adoptar e incorporarle, anexarle, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, lo preferible es que ya la máquina venga con un buen diseño de seguridad y no yo después de incorporarle, ¿sí? Pero muchas veces en algunas industrias se trabaja con máquinas que son bastante viejitas, ¿no? Y que a lo mejor
o ese diseño de seguridad, ¿sí? Hoy en día es obsoleto o me queda deficiente. Y yo ya he visto que he tenido ciertos accidentes, ¿sí? Con esa máquina o en esa zona X de la máquina. Entonces, ¿qué voy a hacer? En ese tipo de máquina, que ya de fábrica, desde su concepción, ya vinieron, ¿no es cierto?, medias, lo que voy a hacer es anexarle o incorporarle, ¿sí?, algún otro sistema de protección, ¿sí?, para que la persona que lo está utilizando no corra riesgos de atrapamiento, de golpe, lo que sea. Pero siempre es prudencial a la hora de comprar una máquina, ¿sí?, que esa máquina ya venga con todos los dispositivos de seguridad. Alguien me supo contar alguna vez que cuando se compraban máquinas, no me acuerdo en qué empresa ha sido, que habían comprado una máquina. Yo, claro, cuando veo la máquina, digo, le falta protección a esa máquina. No, dice, pero vino así la máquina. Digo, no puede ser, sí, dice, la máquina vino así, dice, o sea, la compramos y cuando llegó a la Argentina, una máquina que venía de Italia, cuando llegó a la Argentina y nos la entregaron, la máquina ya venía así. Bueno, la cuestión es que buscamos en internet, o sea, la máquina, en la página, ¿no es cierto?, de la empresa italiana que la fabrica, la misma máquina venía con esas protecciones, con esos dispositivos. En apariencia, se los habían sacado aquí. ¿Por qué? Porque aparentemente, según lo que me dijeron, quien había quitado esas partes, ¿no es cierto?, digamos, de protección, había sido el que distribuía en la República Argentina. ¿Por qué? Porque después te lo vendía, o te lo revendía, ¿sí? Cuando va a decir, mira, necesito una protección para la parte, no sé, a ver, qué sé yo, del árbol, no sé, del cardán, ¿sí? Y voy a decir, pero tenía protección. No, pero la máquina vino así. Bueno, necesito la protección. Entonces te vendían, bueno, la protección del Cardan sale tanto, ¿sí? Bueno, eso es muchas veces lo que sucede con algunas máquinas cuando ingresan a la República Argentina, ¿sí? Le pasó a esta empresa con esa máquina que habían comprado. Que la máquina venía con todas sus protecciones, pero el distribuidor acá en la Argentina, no, esto vino así. Ahora, ¿querés la pieza? Sí, la tenemos, pero la pieza te sale tanto, ¿sí? Y no te la venden en pesos argentinos, te la cobran en dólares o en euros, no sé cómo está cotizado allá. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, porque muchas máquinas ya vienen con esas protecciones, más hoy en día, ¿no? En pleno siglo XXI, vos ya tenés máquinas y herramientas que vienen con esas protecciones, ¿sí? Entonces, eso también es algo para tener en cuenta, aunque parezca mentira, ¿sí? Bien. ¿Para qué le pongo yo una protección a la máquina? Para proteger al trabajador de los riesgos, ¿no es cierto?, asociados, ¿sí? Para evitar algún tipo de accidente, ¿sí? Entonces le pongo protecciones, le pongo resguardo, le pongo paradas de emergencia, ¿sí? Le pongo algunos enclavamientos, le puedo poner dispositivos del movimiento. Entonces, cuando hay un movimiento, o sea, por algunas de luz, ¿no es cierto?, de infrarrojo, entonces pasó por ahí la mano, el brazo, lo que fuera, algo que pasó, automáticamente, ¿sí?, la máquina se detiene, ¿sí? Y después, obviamente, tengo que tener en cuenta qué tipo de elemento de protección personal yo voy a usar en esa máquina. Que eso lo habíamos hablado, si no me equivoco, el año pasado, ¿sí? Si yo de repente estoy trabajando en una máquina donde hay piezas en movimiento, ¿uso guantes para trabajar en esa máquina donde yo tengo piezas en movimiento? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Por qué? Porque te puede atrapar el guante porque de la máquina, luego el Exactamente. rodamiento. por riesgo de atrapamiento. Exactamente. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy transportando un fardo que lo tengo, o sea, salió ya enfardado, ¿no es cierto?, pero le pongo un suncho, ¿sí?, o le pongo alambre para dejarlo bien compactito y demás, y después que se lo lleven, ¿sí?, a ese fardo. Cuando yo hago cuando saco el fardo de la enfardadora, o cuando voy a manipular ese fardo y demás,
¿Puedo usar guantes? Es necesario que los use. Sí, Exactamente. Ahí sí, ¿tengo riesgo mecánico? Por supuesto, porque el riesgo mecánico, ¿no es cierto?, no solamente es con una máquina, la puedo tener con una herramienta o la puedo tener con algún tipo, donde a mí se me vaya a producir por una acción mecánica, que no simplemente va a ser una máquina, ¿sí?, o una herramienta, pueda llegar a sufrir algún tipo de lesión, ¿sí? Entonces, si yo estoy manipulando algo que tiene aristas, que tiene rebabas y demás, ahí sí necesito la utilización de guantes, ¿sí?, que pueden ser de baquetas, ¿sí?, para evitar que yo, a lo mejor, ese alambre o ese suncho, ¿no es cierto?, me vaya a lastimar la mano, ¿sí? Ahora, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en algún lugar donde haya mangueritas, ¿sí?, y esas mangueritas, por ahí circule aceite a una cierta temperatura, ¿necesito usar algún tipo de protección en esa zona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué protección utilizarían en esa zona? Protección facial, profesora. Máscara, Y la guantes. dermis, profe. claro, ¿Cómo? máscaras, guantes o tipo Protector pintores, algo así. parte de todo lo que es la piel ocular y la dermis. Exactamente, ¿sí? Entonces, si estoy trabajando con algún tipo, ¿sí?, de transporte de fluido en esas mangueritas más, si esa manguerita se llega a romper, ¿sí?, si llega a salir ese fluido que está a una cierta temperatura, primero nos fijemos la temperatura, ¿sí? Si está muy caliente, obviamente, ¿qué va a pasar? Voy a tener quemaduras si ese fluido salta, ¿sí? Supongamos plástico caliente, ¿sí?, plástico extrudado, ¿sí?, que está extrudado a más de 300 grados centígrados. Entonces eso cuando salta quema, ¿sí? Entonces tengo que tener guantes especiales, que son térmicos y demás, ante esa manipulación, ¿sí? Ahora, si por ahí circula un aceite que está a una cierta temperatura, también me puede ocasionar quemadura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre por ley de Murphy, ¿dónde salta la gota de aceite? A la cara, ¿sí? ¿Y dónde va a saltar precisamente? Al ojo. Entonces yo necesito tener, ¿sí?, una protección que me cubra, dependiendo, ¿sí?, si hay temperatura y demás, que me cubra el rostro. Ahora, si ese aceite, ¿sí?, está a temperatura ambiente, no sale con una temperatura superior, ¿sí?, lo que yo voy a necesitar, por ejemplo, es que a mí me proteja la zona de los ojos, ¿sí?, para que no vaya a saltar justo al ojo. ¿Estamos? Sí, ¿Estamos hasta profesor. ahí? Sí, profesor. Bueno, perfecto. Eso es más o menos como introducción, ¿sí?, a lo que es los riesgos. Esto lo voy a sacar, esto lo voy a sacar, que ya no lo necesito, que es las leyes que estábamos viendo. Acá les voy a compartir, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver ya mañana, ¿sí? Ya empezamos con esta, o sea, esto fue una introducción, ¿no es cierto?, de lo que se va a tratar la unidad, con todo lo que es riesgos mecánicos, en máquinas y herramientas, donde vamos a ver un poquito más a fondo los conceptos, y donde vamos a ver también el tema de los tipos, ¿sí?, que yo tengo de enclavamiento y dispositivos de seguridad. ¿Estamos? Pues ya quedan 30 minutos, entonces para ya directamente mañana arrancar con el PowerPoint de Gunter. Y obviamente parte de la legislación. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profesor.